Buenos días, tengan cada uno de ustedes, Dios me los bendiga, somos Pai, otro Doctor Pichur compartiendo con usted la palabra de Dios, esperando que hayan recibido bendición esta semana. Estamos en domingo, ¿qué misa? Vamos a ver la fecha porque nos vivimos fuera del mundo, padre. Abril 23. Abril 23, ya vamos para finales de mes de abril, y sigue el agua y sigue fresco, no se compone, se descompone cada vez más. Pero bueno, así es el clima, y más aquí en Texas, ¿verdad? Vamos a seguir analizando lo que es las epístolas de Pablo. Estamos viendo el libro de Gálatas, la epístola de Pablo, ¿verdad? Acerca de qué trata la epístola de Gálatas. Bueno, la justificación, la ley, la gracia, más que todo la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿De qué manera? Ya no es por la ley, que quien lo dice, pues Pablo nos pone esa enseñanza en el libro de Gálatas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que la salvación es por fe, no por obras, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo uno lo presenta en la Biblia, la Reina Valera, versión antigua, del 6 al 9. Vamos a ver nada más 4 versículos, porción corta, para poder alcanzar a entender un poco, porque es un poco amplio la explicación, y vamos a tratar de ser lo más breves que podamos, pero sin emitir ninguna parte, porque todo es importante en la palabra de Dios. Luego vemos cómo nos la presenta en Biblia las Américas, para comparar, que simplemente son palabras diferentes para el mismo fin y el mismo significado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado cuando leemos Biblia, qué Biblia estamos leyendo, acerca de qué, y tenemos que comparar, inclusive pues si estudiamos un poco y tenemos que entrar al, perdón, al griego antiguo, no aprenderlo a hablar, pero sí a poder entender de qué palabra se usó, qué significa o qué no significa, a quién se le habló o por qué se habla a nosotros en ese tiempo, cuál es el motivo y la razón por qué es aplicable lo que nos enseña la Biblia en estos tiempos. Bien, voy a pedirle a Betty que nos lea, por favor, los 4 versículos, ya sea del 6 al 9, en la Biblia versión antigua Reina Valera, ¿verdad? Y luego pasamos a la oración por ella misma y luego pues continuamos con la siguiente. Adelante, por favor, Betty. Gálatas 3 de 6 a 9 dice la palabra de Dios, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Uh-huh. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el agua que nos diste esa noche, Señor. Y pues, Padre, gracias por el amanecer y el descanso, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que usa, el que está predicando. Úngelo y guíalo, Señor. Igualmente a cada pastor, evangelista, misionero, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Tú cuídalos y guárdalos y síguelos usando, Señor, y pues que todo sea la honra y gloria tuya, Señor. Padre, también te pedimos por cada oyente, Señor, que tú prepares los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, que sea de bendición primeramente, Señor, y pues, Padre, también ayuda a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, también a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor, sean anhelos, deseos, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que tú seas el que guía, guarda, suple, uh, cuida, sana, y el que está con uno, Señor. Padre, tú conoces los planes de cada uno de nosotros, Señor, pero que no sea la voluntad de nosotros, Señor, que sea la voluntad tuya, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. Y pues, Padre, tú sabes lo que va a pasar en el mundo, Señor, que todo sea bajo los planes tuyos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos por nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces cómo nos la presenta la Biblia en las Américas, versión, las Américas, la Biblia de estudio.
se acerca un poco más al griego, como lo presenta la Biblia las Américas, pero es el mismo significado, dice la palabra de Dios así. Versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. El 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Otra vez repito, el 7, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El 8, y las escrituras, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. 9, y cerramos. Así que los que son de la fe son benditos con Abraham, el creyente. 10. Ya oramos, ya leímos, espero que haya puesto un poco de atención. Si no, repetimos nuevamente, predicamos con la Reina Valera, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículo 6. Entonces, andaba ya equivocando. Dice, el encabezado aquí dice, Abraham creyó y luego fue, ¿qué? Creyó y luego fue justificado. Hay que hacer una aclaración sobre todo en esto, ¿verdad? Porque dice, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Y podemos ver en Santiago 2:23 que nos lo repite. Pero vamos a agarrar la secuencia como es. ¿Por qué? ¿Por qué dice Abraham creyó? Bueno, Abraham era un gentil. No era ni el pueblo hebreo existía. No existía la ley, no existía la circuncisión, no existía el pacto todavía con Dios y Abraham. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Antes de que fuera la ley, es la fe primero. Porque, ¿qué es la justicia? Le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que presenta toda la epístola de los Gálatas? Bueno, es precisamente la enseñanza de la justificación, pero entre el medio de la enseñanza entra cómo y el porqué de cada cosa para cada persona. Entonces, ¿qué vemos que dice que dice la palabra de Dios? Como Abraham creyó a Dios, no nomás cree en Dios, le creyó a Dios. Es una cosa muy diferente que me gusta hacer mucho énfasis en eso, porque no basta decir yo creo en Dios, porque dice Santiago, los demonios creen y tiemblan y no por eso son salvos, ¿verdad? El enemigo, por no decir, sabemos quién es el enemigo de Dios y el enemigo del ser humano, conoce toda la Biblia, al revés y al derecho, y lo hace salvo, no. Es la fe, aquello que nos lleva a ser justificados en Dios. La fe en que en Cristo Jesús. Vemos aquí la palabra de Dios que nos habla muy claramente y no cabe duda de lo que nos dice, ¿verdad? Ahí en Génesis 15, 5 y 6, ¿qué dice? Y son referencias para poder encontrar el motivo y razón de cada cosa. Adelante. 5 y 6. Sí. Dice la palabra de Dios, y sacóla fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Y contóselo por justicia. Y qué gracia. ¿Por qué estos versículos? Para reafirmar lo que la palabra de Dios nos dice. Abraham fue la base fundamental del pueblo hebreo. De Abraham salió el pueblo hebreo. Pero antes de que el pueblo hebreo, Israel, fuera, primero fue Abraham, y luego Ismael, y luego Isaac. Pero Ismael fue hijo de la promesa. No, le digo, de la esclava, de Agar la esclava. Isaac es hijo de la promesa. ¿A qué edad fue circuncisado Ismael? A los 14 años, después de 14 años fue circuncisado. Pero fue primero que Dios le hace la promesa a Abraham que en sus simientes serán benditas que todas las naciones. Vamos a continuar, dice, y sacándolo fuera de su casa, ¿verdad? Para que viera el cielo. Y dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas,
Sí puedes. ¿Por qué las estrellas? Porque las estrellas es mucha multitud de estrellas en el cielo que es imposible para el ser humano contarla una por una. Podemos multiplicar por espacio los científicos, aquellos que se dedican a eso, pero ¿qué es lo que trata de dar a entender Dios a Abraham? Que en él van a ser la multitud, así como las estrellas. Grande, ¿por qué? Porque lo que dice Jehová contestóle por justicia y contóle por, le fue a contar y le dijo, así será tu simiente, así será tu generación, así será tu descendencia, pero no físicamente, sino espiritualmente. Porque más adelante vemos lo que estaba diciendo, que le dice que en ti será benditas todas, ¿qué? Las naciones. Vamos a ver qué nos sigue diciendo en Santiago 2:23. Dice la palabra de Dios, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y fue llamado amigo de Dios. Y fue, gracias amigo, fue llamado amigo de Dios. Volvemos a ver por qué, para entender que no nomás es el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento está afirmando que todo el mundo, es decir, todas las familias de la tierra, ahorita vemos ese versículo, que dice ahí en Romanos 4:3, ¿Romanos qué? 4:3, Dice la palabra de Dios, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. creyó a Dios. No nomás cree en Dios, rectifico, vuelvo a decirlo. ¿Por qué? Porque no basta creer, nada más, creo y ya. Hay que creerle a Dios, hay que creerle al Hijo, a manera que entendamos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna. ¿Por qué? Porque son versículos que hemos repetido y muchas veces no lo sabemos. ¿Y qué estamos viendo? La fe que tuvo Abraham, que nos fue contada a nosotros sin merecerla. A él le fue contado por justicia porque creyó, no nomás creyó en Dios, perdón, sino le cree a Dios lo que le está prometiendo, que su simiente será como las estrellas del cielo, como multitudes, todas las naciones. Vamos a ver qué nos dice más adelante el versículo 7 de Gálatas. Gálatas 3:7. Dice la palabra de Dios, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Los tales, por eso, gracias, por eso leímos ahorita que dice que Abraham creyó a Dios y le fue atribuido a justicia y llamado que amigo de Dios. ¿Cómo? Amigo de Dios. Tenemos que entender una cosa, que Dios hace su plan, que no tiene plan B y plan A y no, es un solo plan para toda la humanidad. Muchas veces no entendemos por qué se dice que es por fe, porque no ahondamos a entender que Abraham no era un creyente al principio, sino que Dios trató con Abraham para poder darle el pacto o darle la responsabilidad de que él naciera por su conocimiento, porque era un hombre noble, un hombre gentil, era un gentil, pero con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, sus mandamientos. Dios no escoge a cualquier persona para estas cosas. Vemos cómo escogió a Josué, vemos cómo escogió a Moisés, vemos cómo escogió a María para que fuera la madre de la carne de Jesús. Vemos cómo Dios escoge cada persona para cada cosa. Según su disposición de la persona, Dios obra en aquella persona para que haga algo que Él desea que se haga. ¿Qué es lo que Dios le mandó a Abraham? Que fuera ¿qué? Fuera de donde estaba. Porque le prometió que una tierra por su obediencia, ¿verdad? Y que de él iba a salir la simiente, ¿verdad? Una simiente, una multitud. Y de él vino ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Dios nos habla, nos dice, nos enseña, nos promete y nos cumple. Pero nos desesperamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y decimos, y no. Tenemos que entender que aunque yo no quiera, tengo que obedecer a aquel que digo que es mi Padre. A aquel que digo que yo creo en Él y que le creo a Él. Porque si creo que Jesucristo me salva de ir al tormento eterno en el lago de fuego y azufre,
pero no creo que me va a librar de las situaciones difíciles de mi vida, pues tenemos que analizarlo, porque ciertamente la palabra de Dios nos enseña que por medio de la palabra de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo, dijo: en este mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros a veces nomás queremos que sea nuestro Salvador, pero no queremos que nos pongan reglas, nos digan cómo hacer las cosas, porque nos sentimos capaces, sin darnos cuenta que dependemos únicamente de la misericordia de Dios. Si nosotros vemos la luz del día cada mañana, es por la misericordia de Dios, porque muchos no amanecen, muchos duermen y ya duermen para siempre, pero Dios nos permite, por su misericordia, ver la luz de cada mañana y debemos reconocer y darle gracias por eso. Así ciertamente Abraham le creyó a Dios, no nomás creía en Dios, sino le creyó aquellas promesas que le hizo, aquello que le dijo, ¿verdad? Por eso vemos la insistencia de la palabra de Dios, que si creyó a Dios, Abraham creyó a Dios y fue atribuido a justicia, ¿verdad? Y luego vemos allá leímos el versículo 7, no, así, vemos allá en Romanos 3:24, ¿qué dice? Romanos 3:24 dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos a entrar al entendimiento cómo el plan de Dios va funcionando. ¿De dónde salió nuestro Señor Jesucristo? De la descendencia de Abraham. ¿De quién? De la tribu de Judá. Entonces vemos cómo va todo caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, por la redención que es en Cristo, por la paga del pecado en la cruz, por nuestro Señor Jesucristo, por toda la humanidad. ¿Lo quieren? No. Bueno, vemos que hay muchos peros, es que hay muchos esques, y nos damos cabida a entender. Muchas las veces no entendemos por qué por fe. Si como muchos no entienden todavía que la ley maldice, no que sea mala, sino que la ley nos lleva a entender, es el maestro, que entendamos que somos pecadores. ¿Por qué? Porque primero fue la fe, después vino la ley, pero sigue la fe. ¿Por qué? Porque le fue dada a Abraham, porque la tuvo Abraham, por eso se llama el padre de la fe. Mucho antes que fuera la ley, ya estaba ahí la fe, ya estaba siendo justificado por la fe a Abraham, por creerle a Dios, por obedecer a Dios. Pero eso depende de cada uno. No es que dice que gratuitamente para ser que justificados gratis por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice Romanos 9:8? Dice la palabra de Dios, quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Podemos entender entonces que, ¿por qué dice hijos de la carne? Abraham tuvo dos hijos. Uno es de la esclava de Agar, que es Ismael, y el otro, el hijo de la promesa, ¿quién? Isaac. ¿Por qué Abraham tuvo otro hijo que Dios no le dijo que él tuviera? Porque se desesperó, ¿quién? Sara, y le dio la esclava para que le diera una descendencia, sin tomar en cuenta la promesa de Dios. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Cuando Dios promete algo, nos podemos tardar, o se puede tardar, nosotros podemos tardar en recibirlo, pero es al tiempo de Dios, no al tiempo que yo quiera, porque Dios sabe mejor que usted y que yo, y que cualquier persona, qué es lo que realmente necesitamos. Todo lo que Dios hace o permite que pase en nuestra vida es con el fin de que recibamos la bendición, la enseñanza, la perfección. Poco a poco vamos caminando en él. Si nos disponemos, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla. Si le creemos a Dios, ¿qué pasa?
¿Por qué? Porque no nomás hay que creer en Dios, repito, sino creerle a Dios. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa que hay en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que nuestro Señor Jesucristo entrara a su ministerio, que creciera y entrara al ministerio, llegó Juan el Bautista ahí en Mateo 3:1. ¿Por qué voy ahí? Bueno, hay un motivo y una razón, porque así como en la fe hay requisitos, también en la gracia hay requisitos. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Bautista? ¿Arrepentidos? Sí. Mateo 3, 1 y 2 dice la palabra de Dios. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego Mateo 5:17. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Me equivoqué en el versículo. Está muy bueno ese versículo, es donde dice también el Señor, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. El caso es que lo dijo primero Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista fue tomado preso o muerto, no recuerdo bien, el Señor mismo empieza su ministerio después de haber sido bautizado y empieza diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras lo buscas, déjame continuar un poco más. Entonces, la verdad es que yo me equivoco en los versículos a veces, no que me equivoque de Biblia, simplemente es una equivocación de cifra, pero eso no vine a quitar, vine a cumplir la ley. La palabra de Dios nos dice arrepentidos. ¿Quién? ¿Por medio de quién? Por medio de Juan el Bautista y luego por el mismo Señor. ¿Qué es lo que nos recomienda? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque Dios está aquí, el reino de Dios está cerca de ti. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay que creerle al Padre, hay que creerle al Hijo, que tenemos que buscar el arrepentimiento genuino y verdadero. Porque sin el arrepentimiento genuino y verdadero, no hay entrada al reino celestial. ¿Quiénes son los hijos de la carne? Aquellos que no han querido entender que necesitamos renacer de nuevo espiritualmente, no es físicamente. ¿Lo tienes? Mateo 4:17 dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Era 4:17, Mateo, sí. Bien, el punto es de que nos aconseja a todos, arrepiéntete. Sin arrepentimiento no puedes lograr nada. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Gálatas 6:7? No erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre o el ser humano sembrare, eso mismo cosechará. Es ahí el por qué la insistencia. No se trata de que hacer sentir mal a nadie, sino que haya conciencia de que lo espiritual es eterno y lo terrenal, lo carnal, la carne, aquí se queda. Riquezas, huesos, carne, todo aquí se queda. Nada nos llevamos. Por eso, arrepiéntete, que es el primer propósito. No nomás creer en Cristo, sino creerle a Cristo, creerle al Padre, que en Él está la salvación, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna. Pero ¿qué se necesita? Disposición, humildad y ser muy valiente para poder reconocer mis errores. Porque somos muy tremendos. Cuando fallamos, ¿qué pasa? Buscamos la manera de echarle la culpa a alguien más. Pero no yo, no es que. No. Fíjese ahí en Josué 1:8 y que lo lea a ver si mejor. Porque si me lo dice que seamos que valientes. Vamos a ver. 1:8, 1:9, no me acuerdo. 8 y 9. Porque dice, no necesitas fuerzas, te mando. Josué 1:9 dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres.
Pero que nos manda, esfuérzate y sé valiente. Gracias. ¿Por qué? Porque hay que reconocer nuestros errores. Necesitamos quitarnos ese temor de reconocer, yo me equivoqué, yo cometí los errores. ¿Quiénes cometen errores? Todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Dice la palabra de Dios que no hay hombre o persona buena que no peque. Porque todos pecamos en alguna manera. Todos faltamos. ¿Qué es lo que debemos entender? Que la palabra de Dios está para guianza. Se nos está avisando, se nos está diciendo. Pero ¿qué será cuando lleguemos al tribunal de Cristo, los cristianos? Aquellos que no creyeron al tribunal del trono blanco para condenación, el cristiano para recompensa y el no creyente para condenación. ¿Por qué la insistencia de que entendamos de que debemos buscar lo espiritual más que lo terrenal? Porque la alma vive eternamente. Donde tú la mandes. La opción es tuya, por eso están los consejos en la Biblia. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Porque va a llegar el momento en que aunque estemos llorando, pidiendo a gritos, orando, que nos saquen de donde estemos por no haberle creído a Dios, por no haberle creído al Señor, por no haber creído en su palabra, porque no es mía. La palabra es de Dios, no mía. No puedo poner un pensamiento mío yo aquí, porque es lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces hay predicadores que sí expresan esto, pero son guiados por el Espíritu Santo. Espero. Y que yo creo que sí. Todo lo que el Espíritu Santo nos da que hablemos, eso debemos hablar. Pero, porque no es obra mía. No es obra del gran predicador que se presenta en la televisión, el que tiene fama, y tiene aviones. No es de la palabra, es la palabra de Dios. Y si la está predicando como la esté predicando, de una, dijo Pablo, de una o en otra manera, está predicando a Cristo. Por eso que debemos tener atención, porque Dios bendice su palabra, aunque castiga a aquellos que usan mal la palabra de Dios. Y si los castiga a ellos, que no castiga a aquellos que debemos estar sometidos a sus reglamentos, porque decimos que somos cristianos. ¿Por cuál es la cuestión de insistir? Asegúrate de que eres verdaderamente cristiano. Hemos dado un versículo que dice, examinaos a vosotros mismos. En Corintios, ¿qué? 5:13 o 13:5, no me acuerdo. Y ni quiero decir porque luego me dicen, no, estaba en otro lado. Ok, vamos a ver dónde dice. ¿Por qué? No se puede insultar o ofender, es simplemente veamos qué dice la Biblia. ¿Qué dice? Según de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados, si ya no eres hijo de la carne, los hijos de la carne, si tu nacimiento verdaderamente ha sido genuino, si verdaderamente ha habido un arrepentimiento en tu corazón, no es que juzguen, no es que me burlen, no, con todo respeto, si hace esto respetando aún creencias, es simplemente, si no te convence la palabra de Dios, pues de acuerdo, estás en tu derecho, pero yo tengo que seguir hablando de que la palabra de Dios es verdadera y todo lo que está en ella es cierto. No importando lo que la gente diga o piense, no por eso va a dejar de existir Dios o de existir la palabra de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el mismo Señor, el Hijo de Dios, ahí está el Padre. ¿Qué es lo que tenemos que tener conciencia? Que vamos a ser pesados. Toda la hora que vamos a ser probada como por fuego a los que predicamos y enseñamos y seguimos adelante y aprendemos, porque no nomás es enseñar, ¿no? Tenemos que aprender para cuando llegamos aquí, ya leímos media Biblia, por decirlo algo. Ya tenemos que tener el entendimiento de aquello que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 15:8? Dice la palabra de Dios, digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar, gracias.
las promesas hechas a los padres. Y no nomás a los padres, ya nos damos cuenta que los gentiles, o sea nosotros que no somos el pueblo de Israel, tenemos esas promesas igualmente por la gracia de Dios, por la bendición de Dios en Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y repito, fue primero la fe y después la ley. Y volvemos a la fe. ¿Quién viene a ser el ministro de esa fe? Cristo Jesús. ¿Para qué? Vemos entonces, confirma las promesas hechas a los padres. Segunda de Corintios 1:20. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Amén. Porque todas las, gracias a Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, así sea. Por nuestra gloria de Dios. ¿Qué es lo que entendemos? Si Dios le hizo la promesa a Abraham de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, o sea, todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por la ley? No, por la gracia, por la fe, por la justicia de Dios. Hoy dice Romanos 15:9, hablando de las naciones, de las familias de la tierra. Dice la palabra de Dios, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Por tanto yo, hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo tremendo. Si nosotros tenemos que entender algo como cristianos, más que todo, porque es para todos la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que ya sabemos toda la Biblia, porque ya la leímos todas 3, 10, 20, 30 veces. Sí, pero ¿cuántas veces la has aplicado totalmente en tu vida? Si no has sabido perdonar, si no has sabido decir, bueno, para honra y gloria de Dios, cualquier vientecito nos puede mover. Por eso dice un versículo en la Biblia que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque lo pensamos, pero no nos afirmamos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Somos prontos para juzgar a los demás, pero somos muy lentos y a veces hasta olvidadizos de vernos nosotros mismos. Que los judíos ciertamente, pero es plan de Dios. Es que los judíos sí, es que los otros, bueno, no estamos hablando de religiones, estamos hablando de la palabra de Dios. Cada quien que pueda tener o quiera tener la religión que quiera, mientras esté en Cristo Jesús y verdaderamente crea en el Hijo de Dios como su único y Salvador, y que nada más en él hay redención, y que se necesita un arrepentimiento y un conocimiento y un entendimiento completo de que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál fe? La fe del padre Abraham. Porque Dios le habló a Abraham, dijo, sal afuera, y salió. Y le enseñó las promesas. Así estamos nosotros expuestos a la palabra de Dios. Que nos hable y nos diga, ven, mira, no vas a ser millonario, pero vas a ser salvo, vas a estar en el reino celestial. Tú nomás tienes que hacer esto y esto. Cada quien, cada persona, Dios le tiene algo que hacer. ¿Cuántos oímos y le creemos a Dios lo que nos dice? No es nada más decir yo soy cristiano. Vivamos aquello que decimos que somos. ¿Por qué? Porque hay en Romanos 5:1 que nos dice, versículos muy conocidos. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Si ya la paz la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, si ya vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, y desde que el Señor nació, cuando los ángeles vinieron y anunciaron la nacimiento del Señor Jesucristo, ¿qué dijeron ahí en Lucas 2:14? Se nos está anunciando la paz, se nos está anunciando la gloria, se nos está anunciando la salvación, pero ponemos atención. No, es que yo creo, no es lo que yo crea, es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, gloria en las alturas a Dios
y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amén. Gracias, amigo. Gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con toda la humanidad, con los hombres, dice, pero con todos los humanos, para que se entienda. ¿Por qué? Porque ya nos dio a su Hijo, ya nos dio el camino, ya nos enseñó la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner atención. ¿Qué es lo que está diciendo? Ahí en Hechos 4:12, ¿qué nos dice? Nos hace una aclaración tremenda que debemos poner atención. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre abajo del cielo que se puede ser salvo. ¿Qué nos dice Juan 14, qué? Juan 14:6. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mi gracia. ¿Por qué estoy agrandando más? Porque es aquí donde se basa todo, para que entendamos que la gracia de Dios no es al último que la ley. ¿Qué es la gracia de Dios? Que la justificación, la salvación por la fe. Desde Abraham, por eso le dice Padre Abraham. Inclusive me viene a la mente el caso de Lázaro y el rico, no Lázaro, no, el pobre y el rico, que le dijo cuando estaba el rico en tormento, Padre Abraham. ¿Qué quería el rico? Quería Lázaro con un dedo, una gota de agua. Pero ¿qué le dijo? Padre Abraham. ¿Por qué le dijo Padre Abraham? Porque era judío también, según la lectura bíblica, pero no creyó. Entonces, ¿qué debemos ver? Que aún el pueblo de Israel necesita creerle a Dios, necesita creerle al Hijo de Dios. Pero que, bueno, eso es cuestión de cada quien. ¿Ah? Dios es amoroso. Sabemos que dice Dios es amor. Dios es misericordioso. Dios nos ama de tal manera. No sé qué más podemos decir. Dice Efesios 2:4-10. Efesios 2, 4 al 10. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Gracias, Señor. Y bueno, nos dan información completa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque la salvación que tenemos no es por obras. Para que nadie diga, es que yo fui muy bueno. Yo doné mucho dinero para los pobres. Digo, por eso, para que nadie se vanaglorie diciendo, yo es don de Dios. Para que nadie se glorie delante de él. Nadie podemos decir, yo no, es tú, Señor, el que ha hecho todo. Si me llamaste a predicar, no fue porque me dio la gana. Algo pusiste en mi corazón, el llamamiento, y aquí estoy para servirte. Me pusiste el llamamiento para hacer algo, aquí estoy. Pero no es tan fácil de pagar una. Dios no recibe cohecho o dinero a cambio de nada. Es el ser humano el que se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que hace el hombre. Es que no es así. Es que Dios nos ama de tal manera que ha dado su Hijo unigénito. ¿Ah? Que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos una preparación para llevar a cabo toda buena obra que Dios ha preparado desde antes. ¿Para qué? Para que sea hecha por cada uno de nosotros. Según el versículo 10 que leyó Betty ahorita en el Efesios 2:10.
porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Andamos en ellas. Déjame decir que después de la pandemia sufrimos mucho la pérdida de muchos miembros, pero me da tristeza porque saber que no están fundamentados totalmente en la palabra de Dios, están fundamentados en el mundo. Es triste haber invertido a veces mucho tiempo, no porque me pese, puedo volverlo a hacer y volverlo a hacer hasta que Dios me lo permita. La cosa es de que, ¿cómo? Dice Pedro por ahí, primera de Pedro, segunda de Pedro, como el viejo proverbio, ¿verdad? El, ¿cómo dice? El puerco lavado vuelve al sino y el perro vuelve a su vómito. No que esté insultando a la humanidad, no que esté diciendo a los humanos, los animalitos por su naturaleza vuelven a lo que es natural para ellos. Pero el humano que tiene cerebro, que tiene entendimiento, no es fácil entender la palabra de Dios cuando no nos disponemos, porque queremos que Dios haga la voluntad de nosotros. Cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? Mira, todas estas obras que las preparé para que anduvieses en ellas, para que tengas algo que hacer, para ver si tu corazón está conmigo, o nomás es puro. Esa es una enseñanza bíblica, es llena de amor, de paciencia, no es juzgar a nadie, pero sí advertir de que nada más porque alguien dice que no hay Dios, que alguien se descuelga. He visto, he oído a un hombre muy famoso que se cuelgan de que Dios no existe. Es que, no, si tienes tantito cerebro para ser un buen escritor o un buen lo que sea, ¿por qué te cuelgas de Cristo? ¿Por qué te cuelgas de Dios? ¿Por qué te cuelgas de la palabra de Dios sin conocerla a fondo? Es que no. Ora para que Dios te dé entendimiento espiritual. Porque no es fácil entender la palabra de Dios cuando no queremos, ¿verdad? El versículo 8 de Gálatas 3, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Gracias, mija. En ti serán benditas todas las naciones, no nomás Israel. Y no es odio a Israel. Amo a Israel. Quisiera que entendieran, pero no puedo juzgarlo yo porque eso a mí no me toca. Eso es de Dios, es su pueblo primero. Yo no puedo. Conocí o vi un presidente de una nación que maldijo a Israel. No, es que. Y le dijo y después andaba llorando, sáname Jesús, sáname, y no que me burle de él, ya descansa. Pero ¿qué fue? El burlarse de Dios tiene sus consecuencias. El no querer atender la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Entonces, ¿qué dice el versículo 8? Y viendo antes la escritura viendo antes la escritura, que Dios por la fe había justificado a los gentiles, evangelizó, él se lo hizo antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Dónde está eso? En Génesis 3, 12:3. Y quiero que se ponga atención en eso, porque estaba hablando precisamente de eso, ¿verdad? Génesis 12:3 dice la palabra de Dios, y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Qué tremendo. Nos habla de una manera y de otra, pero ¿qué dice aquí? Y bendiciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones, todos los gentiles, para que se entienda. ¿Desde cuándo está esa promesa de Israel? Desde Génesis. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Verdad? Está Pablo hablando al pueblo ahí en Hebreos 25, ¿qué dice? Hechos, perdón, no Hebreos.
Hechos 3:25 dice la palabra de Dios, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y lo repite, gracias, y lo repite. Y lo vuelve a repetir. ¿Y serán benditas qué? Todas las, ¿cómo lo dicen? Las simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No te dices, serán qué? Benditas todas las qué? Las familias de la tierra. Que es lo mismo. Todas las naciones. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los seres humanos que comenzamos a hacer excepción de personas. Clasismo, racismo, machismo, feminismo, de todo. ¿Es Dios dividido? No, Dios no divide a nadie. El ser humano se divide solo y se clasifica el solo. Dios no, dice, serán benditas todas las naciones. ¿Por qué muchos judíos no lo entienden? Dios ahora, porque el plan de Dios así es. Dice Pablo, ¿y qué? Si algunos no han creído, porque muchos judíos han creído a la palabra de Dios. Pero que tenemos que ver que Dios muestra su amor y su misericordia para toda la humanidad. Pero ¿qué dice? Dios sabe maldecir, ¿verdad? Dicen los que te maldicen, maldeciré. Y hay un salmo, está en la Biblia que dice maldito esto, maldito el otro, no me acuerdo, no recuerdo exactamente, pero maldice, bendice y maldice. ¿Por qué? Porque Dios tiene ira. ¿Y dónde está mostrada la ira de Dios? En el infierno y en el lago de fuego. Porque Dios a los que ama, reprende y azota. Que es lo que tenemos que tener en conciencia, que Dios no es un juego, que Dios es verdadero, que Dios existe. Por más que la humanidad insista, aquellas personas que se sienten intelectuales o se sienten muy conocedores, que Dios no existe, véase cómo se hace anciano cada día, cómo se va acabando poco a poco. ¿Quién lo dice? La Biblia. Ahí en el Salmo 90 dice, sus días son como la hierba, en la mañana florece, en la tarde se seca y es cortada y echada en el fuego. Porque, ¿quién lo dijo? Aquel que ha establecido todo, como dice aquí, ¿dónde? Que el hombre muere una sola vez. Hebreos 9:27. ¿Cómo lo dice? Porque es la humanidad, el humano, el hombre, el ser humano. Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Digamos, gracias, establecido al ser humano que muera una sola vez y después del juicio. ¿Quién lo estableció? Dios mismo. Debemos tener cuidado, por eso la insistencia. Vean la Biblia, estudien la Biblia, investiguen, si les convence, no lo que yo digo, no porque yo les diga, sino porque la dirección que se nos da es precisamente que en la palabra de Dios está la salvación de nuestra alma. Hay un versículo que dice, escudriñad las escrituras, porque os parece que ahí está vuestra salvación. ¿Para quién? Para todos. Pero depende de cada quien, ¿verdad? No es a fuerza. Vamos a ver qué dice el versículo 9, mija, y terminamos. De Gálatas 3:9. Dice la palabra de Dios, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Amén. ¿Otra vez? Dice la palabra de Dios, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. O el creyente Abraham. Otra vez. ¿Quién es Abraham? No que somos hijos de Dios, pero por la fe somos ahijados o hijos de Abraham. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahijados en Cristo Jesús. Ahí estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Por fe, ¿dónde estamos? Con Dios. Dice Romanos 4:7 que se necesita arrepentimiento. ¿Qué dice?
Dice la palabra de Dios, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Amén, gracias. Porque son perdonados, porque son cubiertos o borrados, porque hay un arrepentimiento genuino, hay un entendimiento de la palabra de Dios. Pues bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, dice en Romanos 4:7, me leíste, ¿verdad? Sí, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Otra vez, iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si nosotros vamos al Salmo 32, versículo 1 y 2, encontramos otra afirmación ahí. Salmos 32, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no atribuye Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Amén, no hay superchería. ¿Qué es superchería? Duda. Hay tantas cosas. ¿Cómo se llama cuando creen en algo? Es superstición. Superstición, que esto y el otro, sin darse cuenta que si hay malo, es que hay bueno. ¿Y quién creó todo eso? ¿Que se hizo malo? Dios. Pero ¿quién lo hizo malo? Aquel que decía yo pecado en su corazón, estando en el reino celestial, que fue lanzado a la tierra. Entonces, ¿qué debemos ver? Que nos dice el Señor, ¿sabes qué? Sé valiente, allí José, ¿qué fue? 1, 6 y 9, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque ya eres salvo, si verdaderamente eres hijo de Dios y eres salvo. Ve a 1 Pedro 2:9, por favor. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Si ya somos hijos de Dios, entonces tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios, herederos y coherederos de Cristo. ¿Qué dice el por qué allí en 1 Pedro 2:9? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Digo, ya tenemos todo. Este es un mandamiento para que vayas, ¿qué? ¿Cómo lo dice al último? Para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no nos dice, tienes que hacerlo. Deberíamos de entender que tenemos que hacerlo, porque de otra manera no hemos entendido nada. Estamos igual como cuando empezamos. Necesitamos poder ser enseñados para volver a entender que tenemos que nacer de nuevo. Aquí esta mente es el corazón, el asiento de los sentimientos, emociones, del intelecto. Sepa, entienda que solamente en Cristo Jesús hay salvación para el ser humano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que somos salvos porque por fe, porque creemos. Ahí en Hebreos 1:1, 11:1, ¿qué dice? ¿Qué es la fe? Y si porque ya lo hemos leído varias veces, pero vamos a leerlo otra vez. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Amén. Son las cosas que no se ven. Y me recuerda a Tomás, que le dijo el Señor a Tomás, porque vistes, Tomás, creíste. ¿Por qué? Porque Tomás no creía que el Señor había resucitado. Le dice, mete tus dedos en mi llaga de las manos, mete aquí en un costado. Y le dijo a Tomás, Señor mío, Dios mío, porque viste, Tomás, creíste. Y así hay muchos Tomases, tanto dentro como fuera de la iglesia. Queremos ahondar en el conocimiento de la verdad de Dios para toda la humanidad. ¿Gustas? Qué bueno. ¿No? Depende de cada quien. Esto no es a fuerza, es voluntario. Si Dios te habla, pon atención, porque dice la palabra de Dios. Si yo les doy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No vaya a ser que te equivoques y oigas la voz equivocada. Oremos, Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, tu amor y tu paciencia. Gracias, Señor, por todo ello.
Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas. Bendice a los oyentes, bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren. Sé con ellos, suple sus necesidades, sus sufrimientos, necesidades, enfermedades. Sé con ellos, sé con tus siervos, tus misioneros, tus evangelistas, tus obreros, aquellos que verdaderamente andan gozosos, Señor, predicando tu palabra. Porque dice tu palabra, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y sabemos que ciertamente es una realidad. Bendice, pues, a cada hermano, a cada hermana, a cada siervo, a cada iglesia. Bendice a tu nación, bendice a esta nación, igual que a cada nación del mundo que te busca y se empeña, se aplica en buscarte, obedecerte y agradar. Bendice todo aquel, bendice a tu pueblo, bendice a los gobernantes, Señor, que gobiernan su país con verdadero amor y paciencia, supliendo las necesidades del pueblo. Bendice tu palabra en cada siervo tuyo predicado. En Cristo Jesús te lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.